los temas perpetuadores de la pobreza es el embarazo adolescente. Por ejemplo, si ese problema lo aborda una alcaldía con vallas, no pasa nada. Pero si lo aborda una canción de reggaetón o una serie, desde otro punto entra distinto. ¿Por qué es importante que un niño aprenda a programar? 4 actitudes de la mente se cambian radicalmente por la persona que aprende a programar. El pensamiento crítico, mentalidad de resolver problemas, compartir y reflexionar fueron 4 elementos fundamentales que le sirven a una persona para que el día de mañana sea médico, sea científico, sea artista, sea pintor, músico, tiene la estructura mental preparada para eso. Y eso lo están haciendo en Medellín. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pares, Conexiones Improbables. El día de hoy vamos a hablar de cómo las empresas están impulsando realmente el territorio a escala local, regional, nacional, incluso global. Y para hablar de esos temas tenemos a 2 grandes maestros de cómo realmente el impacto que tienen las empresas en el mundo. María Clara Ramírez y Rodrigo Arboleda. Muchas gracias de verdad, Rodri, María, por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Rodri. Quisiéramos arrancar por lo básico. ¿Quién es María Clara? Pues primero que todo, bueno, muchas gracias por esta invitación. Me encanta venir a hablar de cómo transformar territorios. María Clara, primero, es una mujer muy feliz porque ha encontrado en lo que hace muchos años el propósito como superior de su vida. Eso es María Clara. Aparte, pues es economista y estudió un par de cosas de neurociencia aplicada a la educación, apasionadísima por la educación, el deporte, y sobre todo, pues una mujer que creo que combina el tema de lo técnico, de lo académico, con el tema del ser, de ser buen ser humano. Opa, súper. Rodri. Bueno, pues mira, soy arquitecto de profesión, creyente pero no practicante. Pero a lo largo de la vida, por muchísimos motivos diferentes, me ha tocado reinventarme prácticamente cada 5 años. Tengo 82 años y todavía estoy como el conejito de las baterías que todavía le pega duro al tambor. Y quiero seguir así hasta que me llamen de por allá arriba a que se me acabó el turno de la grabación y que me tengo que ir de acá. Pero he trabajado muchísimos años, hace unos 35 años, en el tema de la tecnología aplicada para la educación, y esa ha sido una de mis grandes pasiones, y más tarde con gusto expando un poco el tema. Maravilloso, maravilloso. Bueno, María, cuéntanos ahora, ¿en qué andas? ¿Qué negocio estás? Bueno, yo tengo, digamos que 2 cosas. Tengo un sello musical, es un sello musical, promueve artistas, es como si fuera una disquera chiquita. Y tengo un proyecto que se llama Proyecto Descomunal. Pero primero, antes de contarles qué es Proyecto Descomunal, quiero hacerles como un contexto, porque estamos hablando de música, estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de música urbana. Pero ¿cómo llego yo, que soy economista, que no canto, que no nada que ver con la industria de la música menos urbana, pues llega a esto? Y yo llego porque cuando yo trabajaba en Sapiencia, que es la agencia de educación superior del municipio de Medellín, me encuentro con un problema, y es que tengo un presupuesto muy grande para becas y no llegaron los chicos. Pero se supone que en los barrios se necesitaba educación superior. De hecho, la educación básica y media tiene una buena cobertura, o sea, el tema estaba en educación superior. Y por ese momento, pues por esos días, me encontré con los que hoy son mis socios, que me empezaron a hablar del tema del entretenimiento en Medellín y en Colombia, y la oportunidad tan grande que teníamos ahí que no habíamos visto. Entonces yo, como realmente he sido una persona muy de cero prejuicios, yo realmente ni de redes sociales era en ese momento, no conocía a los influenciadores, no conocía el tema urbano para nada, no era mi música, pero tampoco tenía prejuicio. Uh-huh. Y me explicaron por qué, pues de alguna manera, por qué los jóvenes se conectaban con eso, y yo dije, esta va a ser mi ruta de comunicación, el entretenimiento. Y yo, pues, como he sido profesora, también siempre he entendido que la comunicación con los jóvenes tiene que ser una comunicación distinta.
probablemente no me servía un tema en el colombiano, pero sí me servía que la liendra dijera, hey, hay becas de educación superior. Al final eso era el personaje que ellos estaban consumiendo. Y si él no había podido estudiar, pues ya sí otros sí podían estudiar. Entonces, en 5 minutos yo compré la idea y ahí entendí el tema del entretenimiento. Después, ya cuando ya terminé la alcaldía, pues hago Descomunal con mis 2 socios, porque estábamos en época de marchas, estábamos en época donde los empresarios también tenían un tema de reputación muy, muy baja con los jóvenes y con la gente de las comunas más populares, y me decían como, bueno, ¿qué hacemos para conectar? Y les dije lo mismo, el entretenimiento, la música, el arte. El arte es el puente, el arte conecta. ¿Qué hacemos? Hagamos un proyecto. ¿Qué es Proyecto Descomunal? Proyecto Descomunal tiene 3 líneas de acción. Una es la plataforma educativa. 2 es el desarrollo que se hace a través de campamentos, en estudios musicales en los barrios, semilleros. Y 3, la promoción, que es el momento en el cual se lanza ese producto, que es la canción. ¿Cuál es el propósito superior de ese proyecto? Hacer industria. ¿Hay mucho talento? No hay industria. Mucho talento hay mucha gente que canta muy bien, pero no hay ni abogados, ni contadores, ni marqueteros, ni labels, ni personajes suficientes que acompañen un proyecto. Entonces, poner la conversación sobre la mesa sin prejuicios fue como mi tarea durante estos 4 años que llevo en este tema. Vaya, interesante. Rodri, has hecho 1000 cosas en la vida, nos acabas de decir. ¿En qué andas? A ver, voy a tratar de resumirlas en 2 o 3 que han causado mucho impacto. Tal vez es más importante eso que tratar de aburrirlos con una cantidad muy larga de entradas y salidas a diferentes mundos. Pero sí me ha tocado una vida muy, muy variada. Pero básicamente desde el año 82, trabajando aquí en Medellín y en Miami, cuando yo ya vivía en Miami desde el año 77, me encontré con que el presidente Belisario Betancur quería comenzar un proyecto que se llamaba el proyecto Camina, que era el de educación a distancia. Y yo era presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos aquí en Medellín en el año 77, y desde eso empecé a traer muchos arquitectos de fama mundial a que los muchachos locales que no tenían dinero o capacidades para salir al exterior a estudiar pudieran tener el contacto directo con arquitectos, artistas, historiadores del arte, etcétera, de fama mundial. Entonces iba mucho a las universidades a reclutar ese tipo de personas que vinieran a hacer cursos acá. Yo me gradué de una universidad en Boston que se llama MIT, y mi compañero de clase, que ha sido amigo de toda la vida, se convirtió con el correr de los años en el gran gurú de la informática. Se llama Nicolás Negroponte, y me enteré en ese momento, en el año 82, de que él se iba para París a manejar un proyecto que el presidente François Mitterrand estaba promoviendo, que se llamaba el desafío mundial. Y el desafío mundial era cómo introducir a los chicos desde 5 años en adelante al mundo digital, año 1982. El presidente Belisario Betancur conoció de esto y me dijo, no, usted tiene que irse para París y me tiene que traer eso para acá, porque de aquí no sale hasta que no lo haga. Lo hicimos. Montamos una franquicia, podríamos decir, del proyecto, para que no sonara a amiguismo ni a nepotismo. Se crearon tres subsidiarias, una en Asia, que fue en Pakistán, otra en África, que fue Senegal, y la de Latinoamérica se montó aquí en Colombia en el año 82. Y desde eso me picó el bendito bicho de la educación y la tecnología, y aquí estoy todavía en eso. Entonces, pasan muchísimos años, pasan muchísimas cosas distintas, y de repente encontramos que había más de 100 millones de niños en África que no tenían, que la escuela más cercana quedaba a 40 kilómetros de distancia, que no tenían la más mínima manera de tener acceso a la educación o al conocimiento. Vimos, esto fue el año 2005, vimos que en ese momento ya existía el Internet. Todavía no existían los teléfonos inteligentes del mundo, pero sí existía el Internet. Existían los laptops, pero eran costosísimos, valían $1,100 cada uno. Imposible que un niño en África sin recursos pudiera tener acceso a eso. Y decidimos que había 2 cuellos de botella. El uno era la energía,
el alto consumo de energía de un laptop, consume unos 36 o 37 vatios por hora, y el otro era el costo del computador, que ya la educación existía, el contenido existía y la transmisión de la señal existía. Entonces se crea el proyecto de One Laptop Per Child en MIT, y como yo traía trayectoria del mundo empresarial, Negroponte me dice, hermano, esto se nos sale del mundo académico, esto es una cosa demasiado grande, necesito que alguien me maneje esto, y yo fui el presidente de esa organización durante casi 9 años. Alcanzamos a entregar 3 millones de laptops en 51 países, 21 lenguas distintas, incluyendo lenguas que iban a olvidarse y a morir por inanición, como el quechua, el aymara, el guaraní, el zulu, el swahili y muchas otras lenguas indígenas de muchos países que estaban en vías de disolución. Tuvimos que inventar muchos teclados porque no existían sino fonéticamente hablando, y eso para mí pues fue una de las grandes redenciones y de las grandes satisfacciones del mundo. Más recientemente conocí 2 personas muy interesantes. Una es Salim Ismail, que fue el jefe de innovaciones de Yahoo, fue cofundador y presidente durante varios años de una universidad muy ecléctica en Silicon Valley que se llama Singularity University. Y apenas conocimos las trayectorias de cada uno, me dijo, yo le propongo que montemos una fundación sin fines de lucro. One Laptop también era fundación sin fines de lucro, que quede muy claro, esto era una cosa universitaria de MIT. Y esa One Laptop logró mover $800 millones de computadores con 0 capital de trabajo. Había que tener la carta de crédito del gobierno respectivo lista para que en China me empezaran a fabricar el computador. Wow. Y entonces con Salim hemos formado algo que fue lo que me retornó a Medellín después de muchísimos años. Yo llevo 45 años viviendo fuera de Medellín, viviendo físicamente, espiritualmente metido en Medellín de tiempo completo. Entonces la idea era que ellos fueron muy exitosos en Silicon Valley, cambiándole el chip mental a los ejecutivos del mundo, de pasar de pensar analógicamente hablando y linearmente hablando a exponencialmente hablando, porque las tecnologías del momento están creciendo todas a un ritmo exponencial, y si las personas seguían pensando en línea directa de crecimiento basado en estadísticas de los años anteriores, jamás iban a poder estar a la altura de lo que la tecnología estaba haciendo. Entonces fueron muy exitosos en eso, pero se dieron cuenta cuando estuvimos hablando de que si solamente se circunscribían al sector privado y no incluíamos al sector público, a la academia y a las ONGs, la distancia monumental entre el sector privado y el desarrollo mental y de conocimientos del sector empresarial versus el sector público iba a ir creciendo muchísimo más esa brecha. Entonces, la fundación que creamos, que se llama Fast Track Institute, consiste en verdaderamente hacer un fast track, aun cuando esa palabra tuvo muchas connotaciones negativas en Colombia hace unos 4 o 5 años por las leyes fast track que pasaban a toda la carrera. Sí. Pero la idea era verdaderamente tratar de cambiar el chip mental de una sociedad entera, no solamente de un sector de la sociedad. Y 2 personas ahí fueron Salim, el otro que conocí que fue interesantísimo es Peter Diamandis, que también ha sido cofundador de Singularity University y cofundador de XPRIZE con Elon Musk y con esos otros personajes de talla mundial. Y llegamos a Medellín y conocí a un grupo de personas que a mí me impactó tremendamente, entre los cuales estás tú, Juan Pablo, y está Elkin Echeverry, está Juan José Zuluaga y muchos otros más que han estado en este mismo combo, y me entró la presión de que el talento que hay en Medellín hoy en día, a diferencia del que hubo en los años 80 y 90, que fue un talento igualmente importante como base de talento, pero orientado en los campos que no eran, merecía verdaderamente promoverse. Y con Fast Track Institute estamos haciendo eso. Quiero solamente parar ahí para que sean 2 de los campos donde impacto grande se ha podido hacer. Hicimos 4 proyectos con Ruta N, cuando tú estabas también involucrado y Elkin también. Y
Y eso dio pie a, pues, a muchísimas otras cosas que estamos haciendo en el campo de promoción de talento de Medellín. Yo me quiero robar la palabra. Un momento. Toda tuya. Oyéndolos a ustedes dos desde lugares tan distintos como impulsan el territorio, yo quiero saber a ustedes qué los mueve a hacer lo que hacen. Las damas primero. Yo creo que servir y servir, pero más allá de servir es también sembrar temas que sean sostenibles y que logren generar progreso. Porque uno puede servir pues regalando mercados, pues uno puede servir haciendo muchas cosas, pero organizando, por ejemplo, una industria que no le han parado bolas, eso pues genera un montón de oportunidades, entonces está atado al progreso ese servicio. Yo lo comparo mucho con lo que pasó hace 35 años en la moda con Alicia Mejía, que es muy amiga mía y hemos hablado mucho de este tema. Pues ella al final pues le decía al presidente de Orbital, vení, préstame el avión, yo traigo a Oscar de la Renta para que seamos el hub de la moda. ¿A qué, Alicia? ¿Moda? Aquí no habían diseñadoras, ni diseñadores. Pues habían 3. Los aviones de esa época, que hoy son Balvin, Maluma y Karol G, eran de Condor, Fabricato y Coltejer. Pero había una cosa que ellos veían y decían, venga, aquí hay con qué. Es una cosa muy parecida, pues tiene que ver. Entonces, es el servicio, pero también atado a algo que es el progreso. Y es como yo puedo generar herramientas, capacidades y un cuento alrededor que genere progreso. Y en realidad es una industria millonaria, es una industria divertida, es una industria que se conecta con tecnología y que se conecta con los jóvenes que hoy tienen pues unos retos y unos desafíos también desde cómo les tocó vivir este momento, pues con las redes sociales, con la rapidez en todo, el tema de salud mental, o sea, puede conectarse muy bien. Servir generando progreso. Rodrigo. Bueno, en el caso mío tal vez tengo que compartir con ustedes algo que es muy personal y también muy doloroso. A nosotros, a mi esposa y a mí se nos han muerto 3 hijas de una extraña enfermedad del corazón. Una de 2 años y medio, otra de 5 años y otra de casi 5 años también. Y tenemos solamente un hijo que era el mayor, era hombre. Parece que esta enfermedad tenía que ver con el género. Y de repente a mí me fue entrando como esa necesidad urgente de darle a otros niños lo que no pudimos nosotros darle a nuestras propias hijas. Y en ese campo específico, pues la educación, al yo haber podido asistir a una universidad del calibre y de la exigencia y al mismo tiempo de las oportunidades que ofrece una universidad como MIT, me pareció que el campo de la educación era el campo en que yo podía desarrollar la energía que tenía frustrada y poderla poner al servicio ya no de mis 3 hijas, sino a través de mis 3 hijas a millones de personas que pudieran lucrarse de esa educación. Esa ha sido mi motivación. Tremendo. Bueno, acá se queda como si... Yo solamente voy a hacer como antes de darle la palabra a Juan, casi que ustedes están como en el negocio de la formación, quizá. Sí. Así lo estoy empezando a sentir yo ahorita. Pero formación con mayúsculas sostenidas. Yo diría el progreso a través de las oportunidades, tal vez. También, ¿no? Es sí. crearle oportunidades a un montón de seres humanos a partir de estas, digamos, de estas iniciativas empresariales que lideran y han liderado en el tiempo, diría yo, ¿no? Yo en ese caso específico, inclusive dada también nuevamente por las circunstancias que la vida me ha otorgado, el estar ubicado en una ciudad que en este momento, también por razones muy raras, está presentando una cabeza de puente impresionante hacia el futuro. Me ha parecido, y luego después de conocer a los amigos de Ruta N y a través de los de Ruta N a toda esta otra gente, de muchachos que para mí son jovencitos porque están todos entre los 40 y los 60 años, pero son jovencitos para mí. Hace rato no me decían joven. ¡Qué calidad! Somos jovencitos. Pero que tienen un talento. La idea que yo he tenido ha sido que no solamente podemos utilizar ese talento para resolver los problemas locales, sino aquellos que puedan tener implicaciones globales. Entonces, resolviendo un problema local y al mismo tiempo catapultarlo a que pueda tener implicaciones globales, para mí ha sido una manera muy interesante de yo devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado.
Tremendo, tremendo. Me gustaría aprovechar, Rodri, que nos conocemos para que nos contaras un poco también de otro par de tremendas iniciativas en las que estás involucrado. Háblanos un poquito de lo que estás haciendo en Guyana y lo que estás haciendo con la Amazonía. Muy bien. Mira, para no entrar en mucho detalle y llegar derecho al grano, por también extrañas circunstancias de la vida, me tocó hace unos 6 años llegar a un paísito que era el país más pobre de las Américas, conjuntamente con Haití, llamado la Guyana Inglesa, la antigua Guyana Inglesa. Por un chico a quien yo he sido mentor de él desde pequeñito, llegó allá porque estuve en Angola 15 años y en Angola desarrolló toda una industria y desarrolló toda una cantidad de cosas allá. Los mismos acababan de descubrir petróleo liviano y dulce. Esas dos palabras son muy importantes. Liviano y dulce es que tiene muy poco contenido de azufre. Y en Angola había desarrollado una gran amistad por sus otros negocios en telefonía y en cosas que no tenían nada que ver con la industria de petróleo y gas. Había desarrollado mucha relación con empresarios de las compañías petroleras que llegaron en paracaídas todos a Angola cuando el boom petrolero de Angola después de la guerra civil, en las cuales los cubanos estuvieron pues muy involucrados, como se recordarán. Entonces, esos mismos ejecutivos años más tarde, 15 años más tarde, le dicen, vea, hermano, acabamos de descubrir una mina impresionante de petróleo, unos yacimientos los más grandes que se han encontrado hasta el momento en las Américas y posiblemente en el mundo de petróleo liviano, en este paísito de Guyana. Venga, haga para nosotros lo que usted mismo hacía en Angola, que era resolverle todos los problemas que la compañía grande no les resolvía. Vivienda, muchachos del servicio doméstico, cómo ayudarle a las esposas de los ejecutivos a que funcionaran y después conseguirme un montacargas, conseguirme una grúa, conseguirme tal cosa que no eran propios del negocio de petróleo y gas. Me nombra la junta directiva de ese nuevo proyecto en Guyana como retribución a que yo había sido mentor de él en el pasado. Y aterrizo en Guyana, como miembro de junta directiva nomás. Llega la pandemia y sus negocios de Angola se le caen por la pandemia. Y me dice, hermano, yo aquí no me puedo quedar, yo me tengo que ir a salvar mi negocio a Angola. Tenía un hotel de 800 habitaciones, tenía no sé cuántos apartamentos, tenía de todo allá, se tuvo que ir. Y entonces llamé a una persona que yo había conocido en un viaje a Brasil, un brasileño, se llama lo mismo que yo, Rodrigo Veloso. Y le dije, vea, tomemos esto que aquí hay un campo de acción. Como yo no sé nada de petróleo y gas, y yo había tenido, cuando era arquitecto y cuando fui presidente de la Sociedad de Arquitectos, a mí me había tocado ver que en el año 52 a Medellín le habían hecho un plano regulador. Y era la única ciudad en el mundo al que el plano regulador se había llevado a cabo. Los demás habían quedado todos engavetados. Y solamente había 2 ciudades que sí se habían construido, pero no eran un plano regulador de una ciudad existente, sino ciudades nuevas que fueron Brasilia en Brasil y la otra fue Chandigarh en la India. Esta era la única existente a la que se le había hecho un plano regulador y había sido exitoso. Y lo había hecho un señor que todavía vivía en el año 77, 25 años más tarde, un catalán llamado José Luis Sert, decano emérito de Harvard, en arquitectura y urbanismo, y también como lo de Alicia Mejía, pues Alicia la cogió, yo estuve en el 15 años cumpleaños de Alicia, pues, el cumpleaños 15 de Alicia, somos amigos desde la infancia. El quinceañero. Y entonces me dio y dije, no, yo voy a ir a Harvard a invitar a este señor, me dijo, usted está loco, ¿qué señor que le va a venir acá? Pues me traje a José Luis Sert acá, fueron las 2 semanas y media más fascinantes de la arquitectura local en Medellín, en donde todas las noches hacíamos unas tertulias hasta las 2 y 3 de la mañana, el hombre contándonos de su vida en París, con Chagall, con Miró, con todo eso, con Hemingway, con Sartre, con todo eso. Y era un tertuliador de la Madonna, entonces era una cosa espectacular. Pero entonces, para no apartarme del tema, se me ocurre a mí, la narrativa es la siguiente, que vale la pena que la conozcan. A mí me pareció importante lo que hizo Medellín, de haber pasado de la ciudad más violenta del mundo en los años 80 y 90, 365 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy en día la más violenta puede ser Tijuana posiblemente, y son 170 muertes por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad.
a convertirse en la ciudad más innovadora del mundo, de acuerdo pues al Urban Land Institute y a todo lo que ustedes hicieron, Juan Pablo, en Ruta N. Y yo le dije al presidente, en una presentación que hicimos allá en Guyana, le dije: vea, presidente, usted no tiene, le tengo un proyecto que puede que le sirva. Cree un distrito de innovación como Medellín lo hizo. Y para Medellín haber hecho este cambio, se tuvo que inventar una bandera que aglutinara la energía latente que existía en el país, en la ciudad, pero que había sido mal utilizada. Y la bandera latente fue la innovación, la ciencia y la tecnología. Usted no tiene el problema de la violencia, pero usted tiene el problema de que viene una sociedad que está solamente centrada en el manejo de la escasez. Y de repente le está cayendo a usted una montaña de beneficios y no va a estar preparada para manejar la abundancia. Y es muchas veces más difícil manejar la abundancia que manejar la escasez. Ajá. Y me dijo: ¿por qué no crea usted un distrito de innovación acá? Y me dijo: vea, lo que usted me está contando es música celestial para mis oídos, porque yo soy planificador urbano, yo soy urban planner. Y mi tesis de grado y mi trabajo cuando fui ministro de Obras Públicas, antes de ser presidente, fue la creación de la nueva ciudad que sirva de capital, porque Georgetown, que es la capital de Guyana, está 6 pies por debajo del nivel del mar. Tiene un dique que fueron hechos por los holandeses, porque si no esa ciudad se inunda. Y se inunda, y está llena de canales, y está llena de cosas para bombeos y cosas por el estilo. Entonces le tengo una tierra al sur, a 40 kilómetros, al lado del aeropuerto internacional, que si usted me coordina la creación de esta ciudad, hacemos el distrito de innovación. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. Entonces me levanté. Empresas impulsando el territorio. Impulsando el territorio. Y la otra es que con este mismo amigo brasileño y con Juan Pablo, que ha estado muy involucrado también en esto, y con varios de los de Medellín, David Sierra, Elkin Echeverry, etcétera, hay un proyecto que se presentó ahorita en COP28 formalmente, pero el cual hemos trabajado muchísimo hace unos casi 3 años ya, ¿no? Sí, años ya. Aquí, es la emisión de unos tokens, pero tokens regulados por el Securities and Exchange Commission, con lo cual se convierten en lo que se llama un security en vez de un commodity. Esas palabritas son muy importantes. Cada token representa 1 hectárea de la Amazonía. En la Amazonía completa hay 750 millones de hectáreas. Cada persona que compra un token se convierte en un benefactor y protector del bioma de esa hectárea. No adquiere propiedad ninguna, simplemente en benefactor. Lo que le vamos a decir al mundo es: bueno, señor ciudadano del mundo, usted viene gritando hace mucho tiempo que qué van a hacer con la Amazonía, que cómo la van a proteger, que cómo van a hacer la cosa. Haga pues. Ponga su platica, ponga su billete y cómprese al menos un token. Sí, se está tan preocupado. Sí, está tan preocupado. Muévase, puede saber si pues. Entonces, el token va a emitirse ahora en la primera parte del año entrante por $100. De esos $100, $70 van a ir a una fundación que se va a encargar de preservar, proteger y fomentar la actividad sostenible de la Amazonía mundial. Y 15% va a ir para el dueño de esa hectárea, es decir, llámese gobierno, llámese sector privado. Y el 15% para el manejo operativo de todo este monstruo. El solo coste de un satélite dedicado especialmente para que en tiempo real pueda hacer algo para proteger la Amazonía vale $80 millones anuales, el solo tiempo del satélite. Entonces, es un proyecto de unas implicaciones verdaderamente globales. Totalmente. Y el Sheikh de los Emiratos Árabes, de Abu Dhabi, se acaba de convertir la semana pasada en el benefactor y en el promotor de la idea. Entonces, esos son los 2 proyectos. Paro aquí porque esto se me está alargando. Y con lo que está diciendo Rodrigo, a mí se me ocurre una pregunta aquí para doña María Clara. ¿Por qué la organización Tu Casa Disquera y tu proyecto debe existir para Colombia y para el mundo? Obviamente en el marco que estamos hablando de impulso. Y yo la complemento. ¿Cómo visualizas que la industria de la música? Yo siempre he pensado que hay grandes fortalezas en esta ciudad, Medellín, pero 2 fortalezas muy relevantes son precisamente el tema de la innovación y el tema de la música. Y del entretenimiento. Entonces, en general, así como lo presenta. Pasando por tus iniciativas, tus proyectos, tu empresa,
hacia adelante, ¿dónde ves también que va a llegar este globo de la música? ¿A dónde debería orientarse Medellín en el mundo de la música? Bueno, primero, pues porque tiene que existir porque pues el tiempo nos ha mostrado que pues, ha habido varios sellos, varias entidades que tienen relación con la música urbana algunos, pero no existía un proyecto o no existía una iniciativa que involucrara un propósito superior y un propósito que nos abarque a todo, que es hacer industria. Porque es que yo tengo un sello. Si yo quisiera, pues, lucrarme solo yo y simplemente, pues, terminar en Miami, porque eso es lo que pasa, simplemente yo llego, pego mis artistas, estamos todos a una canción de ser famosos, pues, a una. Un Despacito es como 80 años después de la muerte del artista, pues, viven todas las generaciones. A los nietos y bisnietos de Diomedes Díaz, pues, no tienen que trabajar. Entonces, estamos hablando de un tema, pues, que digamos que si ese fuera el foco, pues uno tiene un sello, pero tiene que existir un proyecto porque moviliza el territorio. Y aparte del tema del progreso, vuelvo y digo, genera puente. Y nosotros como sociedad necesitamos puentes, necesitamos unión entre no solamente los estratos, sino también los sectores. Sectores que pues tienen digamos que son conservadores, son los de siempre, los que tienen cierto estatus. Acá hay empresarios en este mundo, empresarios que han salido de abajo, que son más empíricos que estructurados, y también vale la pena escuchar su forma de negociar. No estamos tan lejos los unos de los otros. Y de hecho desde mi formación yo lo veo, porque yo negocio con ellos. Ellos son empíricos, yo soy economista, y yo veo que hay puntos en común. Entonces yo creo que ese es un tema que por eso tiene que existir, porque hay una intención que permea todo, pues que nos permea todo. Que va mucho más allá del lucro particular. Personal. Y antes de pasar a esa segunda parte que propone Juan de la pregunta, tú dijiste 2 veces algo y quisiera como entenderlo a través de tus ojos. Tú dices, el arte es puente que conecta, lo dijiste 2 veces. ¿Conecta qué con qué? Mira, uno de los temas perpetuadores de la pobreza es el embarazo adolescente, por ejemplo. Si ese problema lo aborda una alcaldía con vallas, no pasa nada. Pero si lo aborda una canción de reggaetón o una serie, desde otro punto entra distinto. Entonces, es un tema, es puente y es conector y es excusa para sentarnos a conversar cosas. Por eso es puente y yo lo tengo muy claro, desde que fui profe lo era, o sea, por eso mis botas que me dijiste ahorita, o sea, cuando yo llegaba a dar clase, lo primero que hacía era llamar la atención de mis estudiantes, entonces me ponían atención. Y después cuando hice estudios sobre neurociencia aplicada a la educación, cómo funciona el cerebro para aprender, cómo conecto a través de las emociones, me di cuenta que el entretenimiento es una excusa, el entretenimiento es un avioncito, como el avioncito que uno le da a los niños para que se tomen la sopa. Y entonces, ¿para dónde deberíamos ir con ese conocimiento que tú tienes? No, yo creo que el tema es, primero, haber puesto sobre la mesa el tema de la música y de la ventaja competitiva que tenemos como territorio, con el tema inicialmente urbano, pero es la música en general. Es que en los 70 también fue la salsa. Es que aquí viven vallenateros que no nacieron acá y aquí siguen viviendo, haciendo plata y haciendo shows y movilizando la industria. O sea, aquí se murió Gardel. O sea, el tema es de toda la vida, no es como no es el reggaetón. Hoy por las redes es el reggaetón. Y Codiscos y Sonolux son de aquí. Son de acá. Pues Discos Fuentes también tiene sede de acá. O sea, claro. O sea, no estamos Todavía tiene casa, ¿no? Claro, allá es arriba. Que no estamos hablando de un tema de ahora. Ahora es el tema y yo lo pongo ahora porque es el ritmo de moda, es el mainstream, pero no, es de siempre. Nos da más fuerza el hecho de que sea de siempre. Entonces yo creo que poner la atención ya, o sea, no tenemos perdón si no lo hacemos. No lo tenemos perdón si no creamos el Inexmoda de este tema. De acuerdo. El ente que movilice. Si no tenemos suficientes personas alrededor de un proyecto que lo hagan posible. El que canta es uno, pero detrás hay miles de personas. De acuerdo. Oigan, y ustedes están en estas industrias y hay gente que nos está viendo que está en otras industrias y que dirán, no, pues claro, es que Rodrigo, siendo amigo pues de Diamandis, está loca. Para las personas que nos están viendo, ¿ustedes qué les pueden recomendar para que
desde lo que hacen también puedan impulsar el territorio, porque es que yo creo que no es solamente temas exclusivos de ciertas industrias, sino todas las industrias están llamadas a impulsarlo. Yo creo que Medellín tiene aquí, a mi modo de ver, una oportunidad enorme que ya está plasmándose, pero que si se multiplicara sería una maravilla. Y lo que pasa es que la gente no entiende el por qué el aprender a programar es importante para la juventud. El aprender a programar no es importante para que se conviertan en unos nerds completamente aislados y obsesionados con el tema de la... Yo trabajé con tal vez el educador más grande moderno que ha existido, que se llama, que me tocó vivir, que se llamó Seymour Papert. Seymour Papert fue el autor del lenguaje Logo, fue el inventor del lenguaje Logo, con lo cual un niño de 5 años podía aprender a programar, a hacer el linear programming. Y Papert había trabajado con Jean Piaget en Suiza en los años 50 y eran los dos padres de la educación moderna, que es lo que se llama la educación learning by doing, aprender haciendo. Entonces, yo trabajé con Papert en One Laptop Per Child hasta que se murió. Y él tenía una descripción muy importante que vale la pena que los chicos que puedan estar escuchando este podcast el día de mañana lo entiendan. ¿Por qué es importante que un niño aprenda a programar? 4 actitudes de la mente se cambian radicalmente por la persona que aprende a programar. La primera es que adquiere pensamiento crítico. Es decir, si no se da cuenta que su programa no le funcionó, si no se da siquiera cuenta de que eso le pasó, pues esa persona no tiene pensamiento crítico, tiene que aprender eso. Lo segundo es que uno empieza después una serie cuasi infinita de ensayo y error. Y si esa persona no adquiere una mentalidad de resolver problemas, a la tercera o cuarta falla sale y se va, tira la toalla y se va. Frustración. La tercera es que cuando Gestión de la frustración. La tercera fue cuando ellos estaban empezando en los años 50 a ver que el mundo de la defensa de la Segunda Guerra Mundial empezó a dejar que la sociedad civil usara computadores que en aquella época eran de un precio inaceptable para la sociedad, pero que lo empezaron a usar, un IBM 1620, una cosa de esas por el estilo, se programaba en Fortran y eran unas tarjetas perforadas. Y entonces a uno le daban la cita en el computador a las 3:17 de la madrugada por 4 minutos y uno llevaba la cajita, se la procesaban, a la media hora le entregaban una sábana de 7 metros de larga y la última línea decía error. Sexta, octava, novena vez, error. En la sala de espera existían prácticamente los mismos con las mismas. Y de pronto en una desesperación alguien de ellos decía, maldita sea, no me funciona, yo no sé qué hacer, yo he tratado esto y aquello y lo otro y no me funciona, yo no sé, ya voy, no sé qué hacer. Y por uno allá en un rinconcito, todo pálido, sin dormir 3 días, le decía, pues mira hombre, Juan, lo que me estás contando se me parece a algo que me pasó a mí y yo hice esto porque no lo ensayás. Eso que hasta el momento se consideraba un vicio, que era copiar o hacer trampa, se convirtió de repente en una virtud que se llama compartir. Eso fue fundamental. El inspirador aislado que cree que se las sabe todas y que está por ahí imbuido en sus cosas, pasó a ser historia y de ahí en adelante la labor en equipo pasó a ser ya nos van a cortar el tiempo. Y finalmente, para completar esto, porque esto sí es bien importante para la juventud y contestar tu pregunta, si después de que ya el bendito programa le funciona, si esa persona no toma un paso atrás y reflexiona, ¿qué carajos fue lo que hice que esta vez sí me funcionó y no se me olvida nunca? No completaba ese círculo del aprendizaje. Entonces, pensamiento crítico, mentalidad de resolver problemas, compartir y reflexionar fueron 4 elementos fundamentales que les sirven a una persona para que el día de mañana sea médico, sea científico, sea artista, sea pintor, músico, tiene la estructura mental preparada para eso. Y eso lo están haciendo en Medellín. Qué nota. Y lo están haciendo a través de Ruta N primero, hoy en día la Fundación en Línea Directa y otros más están preparando personas para eso, para el día de mañana. Y que le pueda hacer uno en su casa, ¿no? Claro. Brutal. mariaclara.com. No, y eso último que dijiste de la reflexión, eso se llama metacognición, cuando uno es como que se apropia de su propio aprendizaje y entiende qué fue lo que hizo para llegar a algo. Y eso es muy importante porque
quizás cuando nos va mal y tenemos error, de pronto tenemos más reflexión, pero cuando nos va bien, no. Y yo creo que es en ambos sentidos. Total. Cuando uno le entregaban un examen 5, uno no decía, ve, ¿cómo fue que estudié? Que me fue tan bien. No, uno simplemente... Cuando uno está atento y hace esa reflexión de su propio aprendizaje, es exitoso. Eso fue... Te doy un ejemplo muy claro. Mi nieta, que vive en Boston, llega una tarde, 10 años, feliz a la casa con un diploma. ¿No? Y le dice, mamá, aquí me traje mi diploma. Y la mamá abre y le dice, felicitaciones, Julia. Ella se llama Julia. Acabas de cometer un error. Y en letras grandes y debajo en letras chiquitas. Eso quiere decir que estás un paso más cerca del éxito. Ah, qué belleza. Un diploma. Allá se glorifica el cometer errores. Aquí los estigmatizamos. Eso es muy relevante. Y eso sí es bien importante. Bueno. Y eso es otro tip, entonces. Claro. Pues ahí nos llenamos de tips, nos llenamos de conocimiento, una caja de música, la verdad, nuestros invitados, el tiempo siempre es limitado, desafortunadamente. Muy agradecido realmente con ustedes, con las personas que nos están viendo, que nos van a estar viendo. Quiero cerrar pues simplemente ya este episodio, pues agradeciendo también a nuestros patrocinadores, a Confama, a la Andy, que permiten que este podcast digamos, este podcast Pares realmente exista, y finalmente a todos ustedes los que nos están viendo, que nos sigan en las redes sociales, que van a estar apareciendo en pantalla, y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias por invitarnos. Este podcast es realizado gracias al apoyo de Confama y la Andy del Futuro en los estudios de Sonido Perpetuo en la ciudad de Medellín. Gracias por escuchar a nuestro par de invitados de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.